Bienvenidos y bienvenidas un día más al podcast de Sociología Inquieta. La verdad que hoy un podcast yo creo que seguramente interesante, de los más interesantes de la temporada. Y eso es decir bastante porque esta temporada ha sido fuerte, yo creo que la más potente. De hecho la audiencia me la ha hecho saber siguiendo el podcast de manera contundente, digamos respecto al año pasado. Y nuestro invitado de hoy, es un sociólogo, evidentemente, suelen ser sociólogos. Podéis venir gente de otras disciplinas, pero de momento están viniendo casi siempre sociólogos. Alberto Javier Ribes, que es profesor de la Universidad Complutense de Madrid, doctor en sociología, y bueno, has venido un poco a charlar de algunos temas, pero sobre todo para que la gente ya pues bueno, sepa, de hecho en el título del podcast lo pondré, ¿no? Pero sobre todo vamos a girar en torno al concepto de la modernidad, también del progreso y de más cositas, obviamente, pero bueno, empezaremos, por ejemplo, en el podcast partiendo de estos postulados. Así que nada, Alberto, no sé si quieres primero presentarte a la audiencia, comentar algo más, comentarnos también de qué das clase, por ejemplo, que estás investigando en la universidad un poquito, y luego ya te haré preguntas más concretas sobre el tema. Pues nada, muchas gracias por la invitación. Estoy encantado de estar aquí contigo, Álvaro. Es un placer. Animo a todo el mundo, bueno, ya lo estáis viendo, pero animo a que veáis todos los capítulos del podcast y tal, y que sigáis en redes a Álvaro, que es muy interesante todo lo que plantea. Y nada, en cuanto a mí, pues nada, lo que has dicho, ¿no? Soy profe en la Complutense de Madrid. Me doctoré en sociología con una tesis en teoría sociológica y bueno, he trabajado siempre en teoría sociológica, ¿no? Es lo que yo hago. Me ha interesado mucho los temas de la modernidad y tal, que luego hablaremos. Y también me interesa mucho, o sea, todo lo que es teoría, todo lo relacionado con la modernidad, el desarrollo sociohistórico, etcétera, etcétera. Y también me ha interesado mucho últimamente, en los últimos años, la violencia y los genocidios. Y es un tema que también he trabajado pues ampliamente, ¿no? Y nada, pues ese es un poco el resumen mínimo de mi experiencia y de mi carrera. Llevo 20 años dando clases en la Universidad Complutense, o sea que ya tengo una edad. Y bueno, imparto normalmente asignaturas de sociología general, instituciones y procesos sociales. También he dado migraciones, teoría clásica, he impartido algunos años. Bueno, pues un poco todo lo relacionado con la teoría y todo lo relacionado con los ámbitos que me interesan, ¿no? Que son los que he trabajado, los que vengo trabajando en este tiempo, en este largo tiempo ya. Bueno, ya sabemos que la sociología es holística, ¿no? De per se, por tanto, seguramente has tocado, como has comentado, muchísimos temas, pero que están todos relacionados. De hecho, los dos primeros que has comentado, ¿no? Todo el tema de la modernidad y luego también el tema de los genocidios, que por desgracia actualmente, pues bueno, estamos viviendo uno, ¿no? Por lo menos, seguramente, en realidad hay, digamos, episodios en general que por allí, ¿no? También por África, etcétera, que bueno, no sé, a lo mejor no son genocidios como tal o per se, o no tan drásticos como el de Palestina, que está siendo televisado en directo, pero bueno, por desgracia tenemos esas tesituras que también pues hemos tocado en el podcast y en general es que se habla muchísimo en la opinión pública, en las temáticas políticas, etcétera, ¿no? Antes de meternos aquí, que bueno, al final pues vamos a acabar hablando de cosas de estas o relacionadas, quería preguntarte, para que la audiencia un poco entienda más o menos a lo que nos estamos refiriendo en concreto cuando hablamos de modernidad, etcétera, etcétera, ¿no? Si podrías definirnos básicamente ese concepto, ¿no? Ese concepto sociohistórico, básicamente, ¿no? ¿Qué es la modernidad? Pues es una pregunta complicadísima de responder, ¿no? Porque hay tanta bibliografía, se han dicho tantísimas cosas sobre la modernidad que ya es muy complicado de llegar a una definición más o menos sencilla. Bueno, quizá lo podemos hacer temporalmente, ¿no? Sería un poco el periodo de 1800, desde la Revolución Francesa, si quieres, 1789, hasta, y aquí entramos en problemas y en dificultades, ¿hasta cuándo, no? Hay quien dice que hasta los años 60 del pasado siglo XX, hay quien dice que hasta los años 80 del pasado siglo XX. El caso es que más o menos en ese último cuarto de siglo termina lo que sería la modernidad clásica o la modernidad sólida, por decirlo con Bauman,
y entraríamos en una nueva fase, y aquí hay muchísima discusión, como sabes, ¿no?, sobre cómo llamamos a esta nueva fase. A mí me gusta tardomodernidad, porque creo que siguen existiendo las mismas líneas radicalizadas desde la Revolución Francesa. Está toda la discusión con los posmodernos que dicen que es otra cosa, que no sé qué, que no sé cuántos. Pero bueno, por ahí, por lo temporal, acotándolo un poco, pues podríamos situarlo más o menos en ese periodo histórico, ¿no?, de 1789 hasta ahora. Con dos fases, ¿no?, con una fase de modernidad sólida o modernidad clásica y una de tardomodernidad actual. ¿Y en qué consiste? Bueno, pues eso es lo más difícil, ¿no? Los clásicos de la sociología nos decían cada uno de los rasgos fundamentales de en qué consistía. Para Marx era el modo de producción capitalista, fundamentalmente. Para Durkheim es el crecimiento de la individualización y de la anomia. Para Weber, la racionalización y la calculabilidad. Bueno, y así, un poco en distintos autores nos van, digamos, que dando algunas guías, algunas líneas estructurales que después podemos completar, ¿no? Hoy, desde la perspectiva que tenemos en el presente, a mí me gusta mucho la definición de Marx y Engels, y luego de Marshall Berman, de todos los sólidos se desvanecen en el aire, ¿no? Me parece que todos los sólidos se desvanecen en el aire es una buena definición metafórica de la modernidad. Es como un momento histórico de procesos en los que, digamos, se van creando y destruyendo al mismo tiempo todas las estructuras que se van generando y todas las instituciones. Es decir, se va generando pues cualquier institución, y esa institución desaparece y es destruida, devorada por la propia dinámica histórica. Entonces, quizá ese cambio total, cambio radical, cambio incesante, en el que todos los sólidos se desvanecen en el aire, podría ser una definición bonita, yo creo, de la modernidad desde el 1789 hasta el presente, con una fase de radicalización a partir de los años 60 o 80 o por ahí, ¿no? No sé cómo lo ves tú, este asunto, porque es muy de debate, ¿no? Está todo digamos que hay muchas posiciones contrapuestas y hay muchas lecturas de este periodo y tal, y es interesante escucharlo. Sí, estoy básicamente de acuerdo con todo lo que has comentado. Además, me viene a la cabeza, ¿no? Cuando has comentado, por ejemplo, que se hace siempre la división, o se hace una división, ¿no?, de una segunda etapa que es a partir de los 60, y que, bueno, la llamamos de muchas maneras, pero que hay un consenso de que aquí ha pasado algo a partir de los 60, ¿no? Y yo, bueno, que es mi ámbito de estudio y por eso defiendo esto, aunque hay más cosas, evidentemente. Pero yo creo que es la irrupción de las tecnologías cibernéticas, ¿no?, lo que hace que actualmente hablemos. De hecho, son las mismas inercias que ya venían anteriormente, como has comentado, pero están potencializadas, ¿no? Toda esa aceleración tremenda. Y de hecho, ahora luego, la siguiente quizá pregunta, ¿no?, abordaremos esto. Pero creo que está relacionado con ello, ¿no? Cuando hablamos de estos nuevos espacios de comunicación que son las redes sociales, de esos, digamos, conceptos como la polarización o la sociedad de consumo a nivel masivo, la mercantilización, la cosificación. Cuando hablamos de todo esto, creo que, bueno, hay una evidencia bastante obvia de que estos procesos estaban ocurriendo y que además han aumentado en intensidad con el surgimiento de las tecnologías cibernéticas, ¿no? Yo creo que, bueno, y esto además está relacionado también con la importancia que también comentaba Marx, también con lo que has dicho tú de Durkheim y Weber, ¿no? Pero sobre todo con el tema de los medios de producción, que también son la técnica y la tecnología, y cómo afecta, ¿no?, al cambio social. Fijaos que me podría, pero no me quiero ir por las ramas porque se va a quedar el podcast como muy amplio. Así que voy a preguntarte otra cosa aparte, ¿vale? Que está muy relacionada con lo que te acabo de comentar, y esto ya sí que es algo como más subjetivo, pero bueno, de aquí como abordamos todo también un poco desde la crítica cultural, pues bueno, también entramos en ese plano de interpretación un poco menos científica, ¿no?, digámoslo así. Pero sí que me he dado cuenta, por ejemplo, por lo que estoy investigando ahora y también por todo el tema de, pues, los análisis que hago en sociología inquieta, de películas, de libros, etcétera,
que hay una gran cantidad de productos culturales, literatura, cine, etcétera, etcétera, que están muy relacionados con una especie de decepción, digámoslo así, con ciertos discursos de la modernidad, ¿no? Discursos que sostenían a nivel cultural la defensa del modelo civilizatorio moderno, que es la sociedad capitalista, sobre todo, ¿no? Y lo veo, por ejemplo, en series, que a lo mejor algunas te suenan, otros no, ¿no? Y series y películas, voy a decir algunos ejemplos. Por ejemplo, la serie Euphoria de HBO, la serie Skins, no me acuerdo dónde lo hacían, pero era una serie británica, un poco anterior a Euphoria, que por ejemplo habla de la adolescencia, de la hedonía depresiva, ese concepto de Fisher, ¿no? De jóvenes un poco sin saber bien hacia dónde van en todos los sentidos y echándose un poco a los brazos del consumo o de otros remedios individuales de consumo de general de muchas cosas, ¿no? Pero sobre todo de drogas en las series, pero ese concepto engloba muchísimo más. De hecho, pongo un ejemplo de todo lo contrario a las drogas, entre comillas, que podría ser el consumo actual de hacer deporte de manera enfermiza, ¿no? Ese culto al cuerpo, ¿no? Que también está muy relacionado con esa hedonía depresiva, porque el deporte también te genera muchas veces satisfacción inmediata, al igual que una droga sintética, ¿no? Entonces, ahí está todo el tema de ese tiempo que nos ha tocado vivir, que es un tiempo muy complicado en muchos aspectos y donde las promesas o los discursos que antes nos daban seguridad ya no están. De hecho, entronca mucho con la definición que has hecho, ¿no? De ese cambio constante, esa dinámica constante de creación y destrucción, ¿no? de las instituciones, la anomia de Durkheim y tal. Y además, por ejemplo, pongo también un género literario y cinematográfico que me gusta bastante y que está permeado por todo esto, que además hay muchísimo, que son las distopías, ¿no? Las famosas distopías donde, claro, se ha ido todo al garete, por decirlo de alguna manera, y entonces te plantea a ver qué hacemos, ¿no? Después de esto. De hecho, Francisco Martorell, que es un filósofo valenciano, tiene un libro que se llama Contra las distopías, la cara B de un género de masas, que es un ensayo divulgativo muy interesante. Y él comenta que la distopía per se bueno, es un género más, obviamente, y que puede ser incluso útil, ¿no? Te puede hacer reflexionar sobre ciertas cuestiones que si se acentúan en la sociedad pueden acabar muy mal. Pero actualmente sí que cumple una función muy concreta porque lo que he comentado, ¿no? Como hay una desafección política muy fuerte, ahí pesa esa pérdida de la promesa, ¿no? De la modernidad, que lo llamo así, o la pérdida de la promesa del progreso capitalista, ¿no? Pues las distopías cumplen una función ahora un poquito perversa, que es la de hacernos conformarnos. Es decir, la distopía siempre te plantea un futuro que es peor, entonces, si ves muchas todo el rato dices, bueno, no estamos tan mal, ¿no? Cuando estás todo el rato consumiendo eso y dices, bueno, aquí en esta distopía es tan peor, por ejemplo, ¿no? Es una reflexión interesante que hasta que no leí el ensayo no había caído. Y luego ya para darte el turno de palabra, sí que, bueno, no sé qué opinas al respecto sobre todo esto, ¿no? Pero creo que la cosa más objetiva, esto sí que ya es objetiva fuera del plano cultural, ¿no? Y más material, es que esta promesa de la modernidad o del progreso científico y de la racionalidad instrumental está básicamente, pues eso, herida de muerte por la crisis climática, ¿no? Es decir, esa promesa nos había contado que podíamos dominar la naturaleza a través de la razón, la racionalidad, la burocratización, ¿no? De hecho, en tu último artículo lo comentabas también, ¿no? Hacías algunas pinceladas sobre estos conceptos. Y actualmente nos damos cuenta de que no, de que esa promesa es mentira y que la naturaleza ni la estamos controlando y que además obviamente toda esta manera de organizarnos socialmente nos está afectando de manera muy negativa en este sentido, ¿no? Pues bueno, ahí te suelto todo esto, que ya no sé si es una pregunta o qué es, pero bueno, como siempre, al estilo del podcast. Pero muy interesantes todas las reflexiones, ¿no? Antes se me olvidaba decir que cuando hablábamos del cambio a la segunda fase de la modernidad, también el neoliberalismo es importante, ¿no? La aparición del neoliberalismo, que no lo hemos comentado y por dejarlo dicho, porque quede ahí dicho, ¿no? Solo atendiendo al modelo económico y tal. Y con respecto a todo lo que planteas de las promesas de la modernidad, pues estamos en un momento muy malo, ¿no? Realmente, ¿no? Estamos en un momento en el que sentimos un cierto malestar con respecto a la temporalidad, tenemos problemas con el pasado, no sabemos cómo interpretarlo, se vuelve sobre él de formas muy
ideológicas y muy poco académicas, vamos a decir. Tenemos un problema con el presente que se está acelerado, ¿no? Que está comprimido, y esto lo trata muy bien Hartmut Rosa en sus trabajos, ¿no? más recientes. Y tenemos un problema con el futuro, que es lo que tú planteabas, que es el tema de las distopías, ¿no? Y es que hemos perdido la idea de progreso, se ha venido abajo la idea de progreso, que no era buena en sí misma. No lo estoy defendiendo, la idea de progreso tiene muchísimos problemas, ha generado muchísimas desgracias en la historia de la humanidad, y esto se relaciona también con genocidios, por ejemplo. Bueno, se pensaba que determinadas culturas tendrían que desaparecer, ¿no? Que era el progreso que las iba a arrollar, y lo que estaba sucediendo es que las estaban arrollando individuos de carne y hueso amparados en estas ideologías, ¿no? Y por tanto, la idea de progreso, digo, encierra muchísimos problemas y tal, pero la cuestión objetiva que nos interesa es que nos hemos quedado sin esa idea. Y sin esa idea hemos perdido la referencia hacia un futuro. O sea, lo único que se nos ocurre como futuro es algo negativo, algo problemático, algo complicado, que tiene que ver con el cambio climático, que tiene que ver también con el agotamiento del capitalismo. Y vamos a decirlo, ¿no? El capitalismo se está agotando desde hace mucho tiempo, y bueno, puede que dé paso a otros modos de producción, o ya veremos, ¿no? Eso está por ver. Se lleva diciendo mucho tiempo esto, ¿no? Yo lo he leído tantas veces ya que ya no me lo creo tan no creo que sea tan fácil, ¿no? Tan sencillo, pero es verdad que está agotado el modelo, ¿no? Que se está agotando el modelo. Y estamos encerrados un poco en una temporalidad muy complicada, en la que nos hemos quedado sin referentes de futuro. Mira, yo cuando hago en las clases suelo preguntarles a los estudiantes si creen, cuando abordamos el tema de la idea de progreso y todo esto, la clásica y cómo se va reconfigurando y cómo, bueno, todo esto, y entonces yo les pregunto si creen que el futuro va a ser mejor que el presente. Y de 10 años acá, la respuesta ha cambiado radicalmente, ¿no? La respuesta inicial era, la mayoría creía que sí, que el futuro iba a ser mejor que el presente. En la actualidad, en los últimos cursos, en los últimos años, la gran mayoría piensa que el futuro va a ser peor que el presente. Y es muy significativo porque es gente joven, gente muy joven que está estudiando, que está empezando sus carreras, etcétera, etcétera, y que dan por hecho que su futuro, el futuro en el que ellos van a habitar, va a ser mucho más problemático, ¿no? Están, digamos, instalados en ese mundo de la distopía, en el que estamos todos, digamos, encerrados, y que de alguna forma nos tiene maniatados, ¿no? Y que no conduce a ningún lugar positivo tampoco, ¿no? Entonces, la cuestión aquí, para mí, desde mi punto de vista, es cómo recuperar una idea de progreso, o cómo recuperar una idea de futuro que no, digamos, lleve aparejados los problemas horribles que tuvo la idea de progreso, ¿no? Entonces, ese es para mí uno de los retos fundamentales del pensamiento político o sociológico, o como queramos, de los próximos años, ¿no? Armar una nueva idea de futuro. Armar una nueva idea de futuro con una cierta esperanza, con una cierta uh, con un realismo duro, ¿no? Clásico y tal, pero sí que nos devuelva el protagonismo a los individuos y a las sociedades a la hora de afrontar cómo vamos a gestionar, cómo nos vamos a gestionar a nosotros mismos, ¿no? Sí, es muy interesante lo que has comentado. De hecho, me viene una reflexión a la cabeza que llevo ya tiempo como dándome cuenta, que bueno, ahora me comentarás tú, ¿no? Lo que opinas. Pero sí que es cierto que creo que, sobre todo, esa falta de perspectiva sobre el futuro está anquilosada en la izquierda, sobre todo. Porque creo que la extrema derecha sí que tiene una idea de futuro mejor, aunque sea un futuro reaccionario o fascista o más autoritario. Pero sí que ellos en su discurso está intrínseco que si ellos llevan a cabo lo que quieren hacer, que muchas veces es pues, lo que has comentado, ¿no? Genocidios, violencia sobre minorías, etcétera, etcétera, ya lo sabemos, todo su programa político, ¿no? Basado en la exclusión, la violencia, la militarización de los estados, etcétera, etcétera. Pero ellos hacen esto, todas estas medidas,
porque creo que sí que piensan en un futuro mejor desde su punto de vista, en donde si hacemos todo esto, ¿no? Si luchamos contra el feminismo, contra el colectivo LGTBI, contra el sindicalismo, el movimiento obrero, contra ese marxismo cultural, ese comunismo fantasmal, ¿no? Porque no existe, está solo en su discurso y en su ideología. Si luchamos contra todo esto, ¿no? Que tiene luego muchos matices dependiendo de la extrema derecha, del fascismo del país en el que nos refiramos, pues tendremos una sociedad mejor, ¿no? Y la izquierda es un poco como, bueno, la típica aquí en España, que yo estoy harto de escucharla, ¿no? Bueno, paremos el fascismo, ¿no? Básicamente, es en plan de, no tengo proyecto de nada, solo quiero salvarme y luego ya veremos, pero el proyecto es, paremos el fascismo, ¿no? Votemos al PSOE para parar el fascismo o, bueno, a los partidos ¿no? de izquierda, no sumar Podemos y tal, ¿no? Y etcétera. Entonces, claro, te encuentras con eso y es un poco como, lo que dices tú, sí que estoy muy de acuerdo en ese sentido, ¿no? De, bueno, a nivel discursivo no tenemos proyecto político. O sea, evidentemente a nivel político nada, pero es que ya ni siquiera a nivel discursivo no hay nada. Entonces yo sí que veo que, claro, obviamente la gente de izquierdas, aunque no renuncie a sus valores de izquierdas, entra en una desafección política tremenda. Porque, no sé, yo aquí sí que, de hecho estoy investigando sobre eso, en el sentido de que hay que volver todo el rato sin parar de manera obsesiva a el poscapitalismo. Aunque por mucho que ahora actualmente se vea como algo muchas veces estigmatizado, ¿no? Pero la izquierda se nutre de una posición que quiere trascender al capitalismo, desde el anarquismo y toda su diversidad hasta el marxismo, que bueno, ya sabemos que anarquismo y marxismo en realidad están muy relacionados en muchas cosas, ¿no? Y creo que hay que volver ahí, creo que hay que volver ahí. De hecho, creo que la única izquierda que quizás sí que tiene algo a nivel discursivo de proyecto de futuro es la socialdemocracia, que defiende el estado del bienestar, etcétera, etcétera. Que lo veo bien a corto plazo, pero creo que es muy insuficiente, ¿no? De hecho, aquí en España está gobernando y mirad cómo estamos, ¿no? En ese sentido. Entonces, es interesante lo que comentas y creo que totalmente de acuerdo, ¿no? Que es uno de los retos, ¿no? A nivel... Yo creo que, y es lo que opino, ¿no? En este sentido. Más de la izquierda que de la derecha o de la extrema derecha, porque ellos creo que sí que tienen un futuro. Que para nosotros es un futuro nefasto, claro, es distópico, claro, ¿no? Claro, es muy interesante lo que planteas, porque es posible, ¿no? Es posible que, desde luego está claro que sí tienen proyecto, ¿no? Que las extremas derechas y tal ahora tienen un proyecto, están en su momento y tal, y están planteando... Lo que pasa es que su futuro es un futuro realmente muy retro, ¿no? Es un futuro que mira al pasado, a un pasado idealizado, a un pasado que no existió de ninguna forma, ¿no? Mira, hay un libro muy interesante de Peter Frey que se llama Cuatro Futuros, en el que habla un poco de esto, de cómo sería el futuro una vez superado el capitalismo. Y entonces nos habla de dos, digamos, salidas, vamos a decir, positivas y dos salidas muy negativas. Entonces, en las salidas positivas está el socialismo, algún tipo de socialismo, digamos, para subvertir el cambio climático, utilizar los recursos del Estado, etcétera, etcétera, y el comunismo, que sería un comunismo renovado, etcétera. Pero bueno, básicamente es el modelo de Marx lo que plantea Frey. Y en las salidas distópicas tendríamos las salidas negativas, tendríamos el rentismo, que sería un poco el auge de estos tecnobros y toda esta filosofía, etcétera, etcétera, de gente que vive de rentas, ¿no? De haber creado un código y ya está. El exterminismo, que sería ahí nos vinculamos otra vez a los genocidios y tal, ¿no? Que sería un modo de producción casi de la muerte, ¿no? De exclusión sistemática de individuos a los que se verían arrastrados a ser, pues, en fin, al final eliminados, ¿no? Y me parece muy interesante la reflexión porque él está hablando ya de cómo el futuro puede ir en una u otra dirección y me parece relevante pues lo que tú comentabas, ¿no? Cómo es necesario que articulemos un nuevo discurso orientado hacia el futuro desde la izquierda. ¿Cómo se hace eso? No está nada claro, ¿no? Eso es algo que ya no tenemos claro, ¿no? Pero bueno, digamos que es la batalla que nos toca, ¿no? Que nos toca jugar.
Sí, totalmente de acuerdo. Yo creo que estamos quizá en una etapa, ¿no? De darnos cuenta de esto, ¿no? De la situación en la que estamos. Porque llevábamos como quizá unos años, ¿no? Diciendo, bueno, viene la extrema derecha. Y ahora que ya la extrema derecha está en todas las sopas, ¿no? Es un poco de, bueno, ¿y ahora qué hacemos, no? Porque incluso en algunos países la hemos parado a nivel parlamentario, pero ¿no? Su ventana de Overton, eso que han abierto ahí, ¿no? Y, ¿no? Es decir, la influencia de ellos es muy drástica. Evidentemente, cuando gobiernes será peor, obvio, ¿no? Pero bueno. Em, Claro, sí, no, o sea, hay que tomarlo muy en serio, ¿no? Porque lo que viene y parece que viene, ¿no? Que es más o menos imparable. eh, Espero equivocarme, pero parece que viene y va a venir pronto. Es muy grave y va a poner en riesgo todo lo que conocemos, ¿no? Realmente, y ya está sucediendo en otros países y estamos viendo cómo pues, pone en riesgo todo el sistema tan imperfecto que tenemos, pero que, visto comparado con lo otro, pues parece el paraíso en la tierra, ¿no? Es decir, que realmente hay que tomar muy en serio estas amenazas y hay que tomar muy en serio y jugársela ante estas nuevas posibilidades tremendas de que gobierne la ultraderecha en España, por ejemplo, ¿no? Que sería muy problemático, aunque sean pocos años, podrían hacer muchísimo daño, ¿no? Realmente. sí, de hecho, yo que. Bueno, tú estás en Madrid, que tampoco es que sea la fiesta, ¿no? Pero yo que vivo en la Comunidad Valenciana. Bueno, ahora está gobernando el PP en solitario, pero gobernó en coalición con Vox. No sé si llegó un año, unos meses. Y evidentemente se ha notado bastante, ¿no? Se ha notado bastante en muchas cosas. Cuando si fueses a escala nacional, pues imagínate, ¿no? Se notará más. Y además has comentado, ¿no? Todo el tema de los genocidios, etcétera, etcétera, que es un tema que quería también tocar antes de pasar quizá a otro relacionado, ¿no? Pero a otro más concreto o más local. Y es bueno, básicamente que comentes un poco, ¿no? Ya sé que es un tema muy amplio, no el genocidio, no voy a ir al genocidio que está ocurriendo en Palestina, ¿no? Pero me llama mucho la atención, ¿no? Quizá, bueno, yo es que estoy, la verdad, anímicamente ya bastante en las mínimas, ¿no? Porque recuerdo la primera manifestación que se hizo en Valencia sobre octubre, cuando ya se estaba viendo claro, ¿no? Las intenciones del Estado de Israel y ha pasado tanto tiempo y se ha avanzado tan poco, ¿no? De hecho, parece que bueno, que es el proyecto de desplazar y exterminar a la mayor parte de población palestina que se pueda, lo están haciendo actualmente y en estas semanas ya hay evidencias muy graves, ¿no? Con todo el tema de la hambruna, etcétera, etcétera. Y claro, para mí, o sea, yo la sensación que tengo ya más a nivel personal es que esto es de una gravedad tremenda, ya no solo por lo que está sucediendo, que sí que es cierto que en otros episodios históricos han pasado cosas igual o peores, por desgracia, pero sobre todo que se vea en directo, que cada vez que quieras meterte en Twitter o Instagram y buscar cosas, veas que está muriendo la gente, veas los cadáveres, veas todo lo que está ocurriendo. Incluso gran parte de la ciudadanía, en Occidente, por ejemplo, y también en América Latina, que también tengo bastante contacto con ellos, etcétera, protestando de manera muy contundente, bastante masiva, ¿no? Prácticamente es algo que ha unido a parte del progresismo de la izquierda, desde digamos, las posiciones más comunistas o anarquistas radicales a los socialdemócratas en muchos países, ¿no? Y sin embargo, ¿no? Te das cuenta de que a nivel sistémico parece que está aceptado y, y que es complicado hacer retroceder todo lo que está ocurriendo, ¿no? O parar el genocidio. Y claro, ¿qué ejemplo siembra esto? Sí, en el sentido de que, bueno, da el ejemplo de que se pueden hacer genocidios con total impunidad y que incluso mucha gente en posiciones de poder y de la ciudadanía en general lo van a apoyar, no van a tener repercusiones en apoyarlo y en lucrarse de ello y en realizarlo, ¿no? Entonces es algo que creo que es una diferencia fundamental de los genocidios, por ejemplo, del siglo XX, ¿no? Que sí que había como un intento de ocultarlos muchas veces o de maquillar el asunto aquí, ¿no? O sea, aquí hay declaraciones directamente de sionistas diciendo que sí, es que queremos matar a los niños palestinos. En un telediario o en una entrevista, tanto puede ser con un canal estadounidense, ¿no? Que les da a veces mucha cobertura, o en los propios medios de Israel, ¿no? Sionistas. Entonces, es algo muy tremendo, ¿no? Tú que estás estudiando esto, claro, yo creo que esto no ha pasado nunca, ¿no? Sobre todo también por la irrupción de las redes sociales, ¿no? Y tal, que nos hace estar todo en directo y que esté esa tesitura.
Sí, la verdad que es, o sea, es tremendo, ¿no? Digamos que con los genocidios lo que sucede es que nos negamos a verlos, ¿no? Entonces, lo que está sucediendo ahora es que nos están exponiendo a uno. Y es verdad que eso es algo novedoso en tiempo real. Bueno, novedoso hasta cierto punto, ¿no? Porque sí se ha sabido de otros casos, se ha intervenido en algunos incluso, pero lo normal es que la gente no haga nada. En los últimos 200 años ha habido numerosos genocidios en distintas partes del mundo, en todas las partes del mundo en realidad. No ha habido prácticamente una década en la que no haya algún episodio o genocida en alguna parte del mundo y no somos conscientes de eso, no lo incorporamos. En sociología, por ejemplo, tenemos una ceguera con respecto a la existencia de los genocidios hasta prácticamente los años 80 del pasado siglo XX. 80-90 es cuando se empiezan a estudiar los genocidios sociológicamente. Y antes hay alguna cosita, bueno, tal, pero nada, nada serio, ¿no? Entonces, el problema principal que tenemos es que no queremos ver que esto es lo normal, es la norma, en el sentido de que es lo que ha venido sucediendo en los últimos 200 años. Así que no debemos escandalizarnos en el sentido de que esto que está sucediendo sea algo atípico o algo que es impensable que suceda, porque sucede cotidianamente y sucede desde hace, como digo, 200 años, ¿no? Entonces, lo que hay que hacer es tomar medidas, ¿no? Y lo único que se puede hacer en estos casos, y esto lo recomendaba Michael Mann, ¿no? Era poner un ejército en el medio, entre unos y otros, ¿no? Entre las víctimas y los verdugos. Es la única solución posible. Pero eso es algo que no ha sucedido en la historia, más que alguna vez pequeña, estoy pensando en Bosnia y tal, pero se ha dejado continuar los genocidios como norma general. Y luego lo que es peor todavía es que después los genocidas no pagan, no son juzgados, solo una pequeña parte de ellos llegarán a pagar por lo que están haciendo, ¿no? O sea que realmente es tremendo y es todo muy pesimista y da una sensación muy horrible del mundo, pero claro, hay que afrontar la realidad tal y como es. Y es que los genocidios se ignoran mientras están sucediendo, no se interviene mientras sucede. Si se interviene tarde y mal, y después los responsables no lo pagan, excepto 4 o 5. Algunos de ellos, ¿no? Algunos que, bueno, pues se hace un juicio y se pone al presidente, a un militar, a un alto cargo del ejército y tal, si se les consigue llegar a juicio, pues bueno, y entonces ya se les pone una pena y tal. Pero lo que es la sociedad como tal, no se hace responsable nunca de lo que ha llevado a cabo, ¿no? Y lo que ha llevado a cabo es pues una masacre sistemática, ¿no? En búsqueda de eliminar a un grupo, pues en este caso étnico, ¿no? En el que hablamos de Palestina y tal, eh, que están, pues, claramente, que tienen intenciones claramente genocidas, es decir, que las manifestaciones están ahí, la realidad está ahí, lo que estamos viendo todos los días está ahí, y de hecho me imagino que Netanyahu en algún momento será juzgado, ¿no? Eh, pero la sociedad israelí tendría que reflexionar, ¿no? Y en fin, tendríamos que hacerles ver de alguna forma qué es lo que están haciendo, ¿no? Realmente todos ellos, ¿no? Toda la sociedad. Cuando se hablaba tanto, ¿no? Había mucho debate bueno, ¿y cómo fue posible el holocausto judío y no sé qué y tal? Cómo la sociedad no hizo nada y tal. Bueno, pues es que es lo habitual. Eh, y es lo que estamos viendo ahora, lo que se demuestra ahora, ¿no? Es decir, es que no se hace nada. Es que se permite al Estado, a un Estado determinado, eliminar una parte de su población o de la población vecina sin que nadie haga nada. Y realmente es terrorífico, pero no es para sorprenderse, porque como te digo, es la historia, es lo que ha pasado, es lo que ha venido sucediendo. Entonces, en ese sentido, mi reflexión es muy pesimista. Es muy pesimista con respecto a lo que está sucediendo y lo que volverá a suceder. Porque otro de los temas que se comentaban siempre cuando hablas del holocausto judío es que no vuelva a suceder, ¿no?
Entonces, o se da un testimonio para que no vuelva a suceder, ¿no? Escribe no sé quién, Primo Levi, Kertész, quien sea, te escribe un libro para que no vuelva a suceder. Y sin embargo, lo que sabemos es que sigue sucediendo siempre. No aprendemos nada de la historia, porque de hecho ocultamos y no queremos mirar realmente a los genocidios a la cara. Y es una tarea pendiente no solo de la sociología, sino de la sociedad como tal, ¿no? El ser valientes para enfrentar la realidad cruda a la que nos enfrentamos, ¿no? Sí, estoy muy de acuerdo. De hecho, dos cosas que te quería comentar sobre lo que has dicho que creo que son muy interesantes. Una es que, por ejemplo, más sociólogos y filósofos lo comentan, ¿no? Pero nombro dos, que son Zygmunt Bauman, que es más viejo, bastante más, y luego Alberto Toscano, que es filósofo actual, que tiene un libro muy interesante que se llama Fascismo tardío. Y comentan que existe la necesidad de entender que hablan del fascismo, obviamente, ¿no? Pero el fascismo muchas veces conduce a los genocidios, como tú ya sabes, ¿no? Entonces hablan del fascismo y de los genocidios, ¿no? Y de todo esto, de, bueno, generar una violencia masiva dentro de grandes, digamos, masas de población. Se tiene que entender no como algo, digamos, pues bueno, lo que has dicho tú, anecdótico, o un brote de maldad en la Alemania nazi porque, yo qué sé, son muy malos de repente en esa época y porque están resentidos de la Primera Guerra Mundial, ¿no? No se tiene que entender todo así como algo, digamos, concreto, sino que se tiene que intentar entender como una especie de, bueno, hilo histórico, estructural, que va muy ligado, por ejemplo, los fascismos modernos y los genocidios que han pasado en los últimos 200 años, también con el capitalismo, de hecho, también con conceptos como el de Saskia Sassen de población excedente, ¿no? Cuando hay población que no está ni en los circuitos de trabajo ni en los circuitos de consumo y por lo tanto no se puede sacar ningún tipo de rentabilidad ni plusvalía de ellos, son población que son excedente, que sobran, ¿no? Y sobre ellos muchas veces recae el riesgo de genocidio, ¿no? El ejemplo más perfecto son los palestinos. A Israel le renta muchísimo más quedarse con el territorio que seguir teniendo a los palestinos en campos de concentración, aunque los utilicen de mano de obra esclava, desde hace décadas, ¿no? Entonces, creo que hay que entenderlo todo no como algo extraordinario, sino como, pues eso, como un hilo histórico donde pues estos episodios están ligados muchas veces al sistema, digamos, social en el que vivimos, que es el capitalismo, y cómo funciona y cómo permite ciertas cosas y cómo esa racionalidad instrumental, ¿no? Muchas veces, o económica, pues creo que está detrás de esa, lo que has comentado tú, ¿no? De la no actuación de la gente y de las instituciones, porque tú y yo tampoco podemos hacer mucho, ¿no? Los ciudadanos de a pie, aparte de manifestarse y todo esto, que es bastante, obviamente, y presionar a los gobiernos, pero, pues eso, cogerte un arma e irte a Israel, pues no es factible, ¿no? Entonces, creo que también esa reflexión es importante, ¿no? De hecho, ya no tanto Alberto Toscano, sino más Bauman, que tiene un libro, Modernidad y Holocausto, que imagino que lo has leído, porque si tú no te has leído ese libro, claro, no se lo ha leído nadie, claro. Para mí es el mejor libro que tiene Bauman, es buenísimo. Es buenísimo. Pues eso, comenta básicamente que el holocausto judío en este caso, ¿no? Pues bueno, está ligado, evidentemente, a muchos procesos que están intrínsecos en la modernidad. Digamos, un acontecimiento que solo se puede entender de esa manera, no como algo anecdótico, sino de, bueno, es que esto puede pasar más veces y de hecho va a pasar y ya está pasando, porque está intrínseco muchas veces en la organización social, en la cultura y en el mundo en el que vivimos históricamente, ¿no? Entonces creo que hacer esos apuntes, ¿no? Lo que has comentado, que no es algo ni mucho menos pues, casual o que sea un brote de maldad como nos pintan las películas de Hollywood, sino que es algo sistémico, histórico y que, bueno, claro, yo creo que mirarlo a la cara nos hace mirarnos a todos en el espejo y además nos obliga muchas veces a cambiar pues prácticamente la organización social en la que vivimos. Quizá para que no vuelva a pasar. Y eso, claro, eso da miedo, ¿no? La comodidad, ¿no? De estar, y sobre todo en Occidente, que sufrimos obviamente menos genocidios, ¿no? Que en su global. Pues bueno, cuesta, ¿no? Esa desafección política muchas veces quizá está ligada a esa pereza, ¿no? De asomarte a algo diferente y que te va a hacer involucrarte ética, políticamente y socialmente en la sociedad mucho más. Y antes de profundizar más aquí, porque podríamos estar
Ya me lo estoy viendo venir, hora y 20 de podcast. Luego la gente se me queja, como llevamos 40 minutos, pero también tenemos tiempo, ¿eh? Hasta la hora más o menos, yo normalmente, sin problema. Em, Te quería preguntar relacionado con esto, pero también no tanto con el tema de los genocidios y el holocausto, que también, porque las universidades están muy relacionadas con la reivindicación, ¿no? de lo que está ocurriendo. Pero el contexto en general que has comentado antes es un contexto que nos puede llevar al pesimismo, muy complicado, con un auge de las extremas derechas o del fascismo a nivel global, pues muy claro, con un retroceso en muchos acuerdos, digamos, sobre todo en Occidente, en cuanto a feminismo, libertades sexuales, eh, sobre el estigma, ¿no? del racismo, por ejemplo, todo esto. Eh, la universidad, ¿cómo lo ves, no? En este sentido, o sea, ¿qué papel está jugando la universidad? ¿A qué se arriesga? Porque sabemos que también la universidad, por ejemplo, tanto en España con las acampadas de Palestina, pero en Estados Unidos, que ha sido como muy dantesco, ha sido una institución muy reprimida, y ya no tanto como institución en general, sino los estudiantes y los profesores, etcétera, etcétera. Y, y esto ya es la última pregunta, ¿no? Pero bueno, también te la puedo hacer aquí porque creo que está ligada, ¿no? O sea, ¿qué crees que la sociología está haciendo un buen papel en todo esto? Porque yo muchas veces, o sea, no sé, es mi sensación, yo tampoco estoy en la academia y tampoco, pero sí que creo que a veces hay como un silencio en muchas cosas que yo digo, si yo la estoy viendo, gente que es doctora en sociología, ¿no? Y lleva tropecientos años en la academia y se supone que sabe mucho sobre estas cosas o debe saberlo, ¿por qué está en silencio? ¿Por qué no lo ve? O incluso, ¿por qué está de acuerdo, no? O sea, que, qué cosa le ha tenido que pasar para que, con todas las herramientas que tiene para entender las cosas, independientemente de la ideología que tenga, no pueda estar de acuerdo en unos consensos como muy básicos, ¿no? Entonces, no sé, te suelto ahí todo este hordago de cosas. Sí, pues no, muy interesantes todas las reflexiones que hacías antes sobre los excedentes y tal de Sassen, me parece fundamental. Y también está en Bauman, ¿no? Con el concepto de residuos humanos. Bueno, no me sale el libro, pero vamos. En Vidas desperdiciadas, que también es un buen libro de Bauman. Bueno, pero yendo hacia donde querías ir. Vamos para allá, la universidad. Bueno, pues la universidad y la sociología. Yo soy muy crítico con la posición actual de la sociología. Me parece que la gente está en líneas generales dedicándose a construir sus carreras que son muy costosas y digamos que no considerando, no prestando demasiada atención a todo lo que se nos viene, ¿no? Lo entiendo en parte, pero pues lo vamos a pagar, ¿no? Realmente, si la gente no reacciona, estamos viendo cuál va a ser la posición de las universidades, que va a ser de enemigos del poder político cuando esté en manos de la ultraderecha. No va a quedar otra, pues les van a construir, o nos van a construir como enemigos. Ya se ven algunas muestras por ahí y tal, y lo estamos viendo en Estados Unidos con la lucha entre Harvard y Donald Trump. Y estamos viendo cómo se resiste Harvard heroicamente, la verdad, está resistiendo, pero bueno, eso hay que aplicarlo luego a otros países y a otras condiciones sociales y a otras situaciones, etcétera. Y no todo el mundo tiene la capacidad de resistencia que tiene Harvard, ¿no? De hecho, desde luego, nosotros en el sistema público español no la tenemos, porque dependemos al 100% de las instituciones públicas, ¿no? Entonces, la posición de la universidad, pues, yo creo que va a ser obligatoriamente conflictiva, porque dentro del programa de la ultraderecha está el acabar con el pensamiento disidente, con el pensamiento crítico, como siempre ha estado, ¿no? En el ideario fascista, ¿no? ¿Y dónde está mucha de esa gente? Pues mucha de esa gente está en las universidades, ¿no? Eso es así. Y vamos a ver cómo se genera ese enfrentamiento, y yo creo que ahí
igual mi opinión con respecto a la sociología y a otras ciencias sociales afines y tal va cambiando si la gente reacciona, ¿no? Si la gente es capaz, si somos capaces de reaccionar de alguna forma para hacer frente a, pues, a estos movimientos que vienen a acabar con todo lo que es necesario para la universidad, que es la posibilidad del pensamiento libre, del pensamiento crítico, la posibilidad de que no depender de nadie realmente, que no tener un jefe que te diga lo que tienes que hacer, sino que realmente tú dedicarte a la investigación y a la docencia y tal, de manera libre. Y eso yo creo que se va a poner en peligro, ¿no? Que realmente se está poniendo en peligro ya en Estados Unidos y se va a poner en peligro en España en el futuro, ¿no? Y en ese sentido, yo creo que a la sociología lo que le hace falta es recuperar un poco el espíritu clásico, ¿no? El espíritu clásico de los clásicos de Marx, de Weber, de Durkheim, de toda esta gente que realmente trabajaban de manera muy seria por tratar de comprender cómo funciona la sociedad. Y no tanto en pequeños problemas, pequeños asuntillos que más o menos pues pueden ser de interés parcial o lo que sea y que te sirven para construir tu carrera, ¿no? Que realmente ese es el problema. Claro, esto es muy fácil decirlo desde una posición de privilegio en la que ya puedes hacer lo que te dé la gana, ¿no? Es muy comprensible que en otras posiciones pues la gente tenga que hacer otras cosas, ¿no? O sea, yo por ahí no cargo las cintas, ¿no? Pero sí que creo que la sociología se ha desviado un poco, ha perdido un poco el rumbo y yo creo que además eso se refleja en la falta de interés que tienen las cosas que producimos con respecto a la sociedad, ¿no? Cuando se han producido cosas interesantes, la gente responde y se las lee y la gente, antes hablábamos de Bauman ya un par de veces y la gente ha leído a Bauman. Porque el tipo estaba tocando temas esenciales para nosotros, ¿no? Y en cambio, cuando se tratan temas secundarios que no tal, pues no hay esa vinculación con la sociedad. Y nosotros sin la vinculación con la sociedad no somos nada porque realmente escribimos para la sociedad, pensamos para la sociedad y hacemos todo para la sociedad realmente, ¿no? Sin esa vinculación no podemos comportarnos como si fuéramos biólogos, ¿no? Utilizando el mundo como nuestro laboratorio de operaciones, ¿no? En ese sentido lo veo pues lo veo complicado, o sea, por resumir, veo conflicto futuro y muy probablemente en octubre, noviembre empiece el otoño caliente en las universidades, en Madrid por lo menos, por la ley de universidades que quiere aprobar la Comunidad de Madrid, con Ayuso al frente. O sea que va a empezar la movilización de una forma un poco más ya sentada y tal, que con respecto a lo que ha sucedido este último año, que ha sido un poco un año de calentamiento. Pero bueno, va a ser una cuestión local de momento, en la que ya se van a empezar a ver las fisuras y los modelos de universidad, etcétera, que están en juego y que la gente tendrá que decidir cuál es el que prefiere, ¿no? Si quieren defender la universidad pública o no la quieren defender, o cuál es un poco el modelo que se va a seguir. Eso por un lado, y veo conflicto en el futuro, ya no si hablamos de que gobierne la ultraderecha, pues veo conflicto claramente. Y por otro lado, con respecto a lo de la sociología, por resumirlo, creo que tenemos que centrarnos un poquito más en los asuntos cruciales de la sociedad, ¿no? En el núcleo, en lo esencial. Y dejar de divagar por ahí. En la medida en que sea posible, ¿no? Y con las mejores palabras y con las mejores intenciones, ¿no? No lo digo como con acritud, pero realmente sí que creo que hemos perdido un poquito el sitio que teníamos, ¿no? No sé cómo lo ves tú esto, porque me parece interesante. No, estoy muy de acuerdo en lo que comentas. Claro, yo dentro de la universidad, pues entiendo también, por ejemplo, tengo compañeros y compañeras que a lo mejor están, además, son jóvenes, no tienen a lo mejor pues 30, tal, están investigando y muchas veces, claro, pues es complicado muchas veces hacerte un sitio dentro de la academia, tú lo sabrás, ¿no? Mejor que nada, ¿no? Pero no es
no es un ecosistema muy amigable en muchos aspectos, ¿no? Y es muy competitivo y es complicado. Y sobre todo a veces no te deja investigar de lo que te gustaría investigar, ¿no? Yo conozco a compañeros y compañeras que, por ejemplo, pues eso, han estado investigando sobre fascismo, sobre otras cosas, y muchas veces han tenido problemas. Incluso por posicionarse políticamente respecto al genocidio y tal. Es más de, bueno, estás en ciencias sociales y con algo tan obvio, ¿no? Como que se está ocurriendo algo que se tiene que condenar y que se tiene que investigar y te pone trabas. Y a lo mejor alguien que está haciendo lo que tú dices, una investigación sobre algo más banal, pues no tiene ningún problema en ese sentido. Entonces eso yo sí que lo sé de primera mano, ¿no? Entonces es algo como que, claro, a mí bueno, yo no estoy en la academia, ¿no? En ese sentido, en una academia universitaria, aunque investigo en un centro privado, pero me deja un poco como de, no sé, desafección total. Digo, bueno, sin este espacio, ¿no? No sé, es como si, por ejemplo, a un ambientólogo o a alguien que está estudiando geografía, etcétera, etcétera, le dicen que no estudie sobre el cambio climático, la crisis climática. Y dice, pero bueno, entonces ¿sobre qué estudio? O sea, quiero decir, esa es la problemática más grave que está ocurriendo ahora, actualmente, ¿no? Entonces yo eso sí que lo veo mucho, ¿no? En el sentido de, por ejemplo, yo, que también colaboro con el Centro de Estudios al Descubierto, que es una especie de, bueno, centro de estudios, también un medio, ¿no? Que hacemos muchos artículos sobre extrema derecha y tal. Llevamos como 4 o 5 años ya. Pues me doy cuenta, ¿no? De plan de, bueno, aquí hay sociólogos, hay psicólogos escribiendo. ¿Cuántos profes de universidad hay? ¿Cuántos investigadores? Ninguno. Y es un espacio para hacer artículos divulgativos, explicar tal, ¿no? Entonces es un poco eso, me choca en plan de... Y a lo mejor cuando voy también a conferencias o cuando voy a dar ponencias y tal a las universidades sobre divulgación, me doy cuenta en el sentido de, bueno, es que el principal problema básicamente es que no divulgáis o que no habléis de las temáticas que preocupan. Luego tenemos a Pablo Motos, siempre pongo el mismo ejemplo en las conferencias, a Pablo Motos o a Jordi Wild con su podcast de 5 millones de audiencia hablando de temas de sociología, porque habla de temas de sociología todo el rato y los sociólogos ni están ni se les espera por ahí. Lo de, bueno, pues aquí hay un tío que no tiene ningún tipo de formación de nada, que además son normalmente reaccionarios y muy conservadores y pseudocientíficos por todos los sitios. Y claro, llega un momento en plan de, bueno, la sociología aquí tiene mucho que decir, ¿no? Y ni está ni se la espera, ¿no? Entonces cuando hablamos de divulgación y todo eso es muy importante, la divulgación, obviamente, sí, claro, es vital, ¿no? Pero la tiene que hacer la academia, ¿no? Proyectos como el mío también son necesarios, ¿no? Porque, bueno, son independientes y yo puedo hacer un poco lo que me dé la gana y yo entiendo, ¿no? Que la academia no puede hacer eso, ¿no? Tiene que regirse un poco unas normas diferentes, ¿no? Pero aún así, con problemáticas tan claras como lo que has estado comentando tú, pues a veces me quedo como un poco sorprendido en ese sentido, ¿no? De, bueno, si nosotros no lo estamos haciendo, ni diciendo, ni poniendo el grito en el cielo, nadie lo va a hacer. Porque quien estudia los genocidios, lo estudia mucha gente, no hay muchas, pero en general, son las ciencias sociales. Claro. Entonces, claro. O sea, por ponerte el ejemplo de Palestina, pero me refiero también a genocidios y me refiero sobre todo al auge de la extrema derecha, que veo como un silencio tal, y evidentemente lo que dices tú. Cuando ya te enfrentes a nivel político a la realidad, al final te acaba cogiendo, ¿no? Y al final la universidad va a tener que enfrentarse a estos movimientos que muchas veces son, pues bueno, anti instituciones públicas y la universidad en España pues es pública, obviamente. Y antiintelectuales, que eso también es una y siempre ha estado ahí, ¿no? Siempre ha estado en su ideario fundamental el odiar a los intelectuales, a la gente que se dedica a especular y a pensar y tal, ¿no? Y sí, es muy problemático porque realmente, claro, el trabajo académico y tal, tampoco es que haya mucho tiempo para hacer muchas más cosas, ¿no? O sea, también un poco ahora, en fin, haciendo de abogado del diablo, tampoco hay mucho más tiempo, ¿no? Pues tú estás muy, si tienes tus colegas estos de 30 años y tal, pues estarán asfixiados de trabajo, ¿no? Realmente hay mucho que hacer, hay mucha tarea y no tienes tanto tiempo para divulgar, pero sí que deberíamos hacer el esfuerzo. Sí que deberíamos hacer el esfuerzo, ¿no? Y un poco este espacio que tienes tú, a mí sí que me parece muy relevante que haya estos espacios, ¿no? Que se pueda hablar de cualquier cosa con una perspectiva, con unos criterios teóricos y empíricos y tal, y que realmente se haga divulgación, ¿no? Y el caso es que luego, claro, hay algunos genios que lo consiguen todo, como Bauman, que divulga, pero no divulga, pero lo hace tan profundamente que es genial
y bueno, es un poco uno de los modelos, ¿no? A seguir, aunque mucha gente lo critica a Bauman por muchas razones. Yo siempre lo defiendo bastante, la verdad. Sociología pop, tenemos que hacernos mainstream. No queda otra. Y además Bauman no es muy pop, la verdad. Se puede criticar por algunas cosas, pero por varias, ¿no? Pero no, la verdad que estoy de acuerdo. Yo en ese sentido creo que, claro, aquí hay una problemática, ¿no? Que lo que tú dices, ¿no? Al final estamos muchas veces supeditados a nuestras condiciones materiales. Si tú estás trabajando 8 o 10 horas al día investigando, tal, luego además que quieres que me abra un canal de Instagram o que no sé qué, o no sé, ¿sabes? O que escriba también en medios o con un lenguaje más coloquial. Entonces, claro, también es un poco, al final vamos a lo estructural, ¿no? Que nosotros sabemos mucho, ¿no? ¿Qué modelo de universidad hay? O sea, la universidad para qué genera conocimiento. La genera para que se quede en su torre de marfil, en esos artículos académicos que os obligan, ¿no?, a publicar, además de manera masiva, para que se sitúe en un ranking. Es todo un poco absurdo. Pero eso Sí, es una lógica, pues eso, como si fuera una especie de empresa que está compitiendo dentro de un mercado de la academia o intelectual. Pero el feedback, ¿no?, con la ciudadanía, que además, si es una universidad pública, está financiando eso directamente, pues muchas veces es nulo, ¿no? Yo cuando, por ejemplo, la gente ni siquiera sabe lo que es la sociología, pero sí que lo sabe, ¿no? Porque dice, no, sí, yo estudio esto, esto, lo otro, otro. Ah, sí, sí, pues yo he escuchado un podcast que habla de esto, tal. Muchas veces los podcasts son los que ya he puesto los ejemplos. Lo que decir, los intereses están. Si tú estás hablando de trabajo, estás hablando de relaciones sexoafectivas, estás hablando de tal, estás hablando de cómo percibes el tiempo, ¿no? Que lo hemos comentado antes. Estás hablando del auge de nuevos partidos, de la extrema derecha, que es la extrema derecha, que es el fascismo, que lo que está ocurriendo en Palestina es un genocidio. Todo eso a la gente le interesa. De hecho, si no le interesara, no habría gente todo el rato hablando de eso. Estos llamados monetizadores de odio, ¿no? Que muchas veces cogen estas problemáticas o estos temas en general y los llevan, ¿no?, a su terreno y tal. Y yo creo que ahí sí que tenemos como un papel fundamental las ciencias sociales en general, ¿eh? No solo los sociólogos, incluso los periodistas también, ¿no?, que están especializados en estas temáticas. Y bueno, de hecho se hace mucho contenido, ¿no? Yo conozco muchísimas cuentas y muchísimas cosas que están ahí remando, ¿no? Pero claro, es complicado en el contexto, es complicado. Pero bueno, hay que seguir, ¿no? Sí. sí, también hay que decir que hay que tener mucha paciencia para exponerte ¿no? Al mundo de las redes sociales y tal, ¿no? Que realmente luego te llegan cada comentario y cada cosa que dices, bueno, entro y salgo, pero en fin, ¿no? Me cuido mucho de no estar ahí todo el día metido porque realmente se me va la vida, se me va la vida. No me da tiempo y luego también las interacciones no siempre son tan positivas, ¿no? Ni tan agradables como, como, como deberían, ¿no? Falta cortesía y falta algunas cosas, ¿no? Falta de todo, claro. Yo creo que aquí tampoco, o sea, por eso yo cuando hablo de divulgación no hablo de que tampoco los profesores o los investigadores tengan como que divulgar per se, sino que tendría que haber como una cierta cuota de publicaciones. No sé, yo me lo invento todo esto, ¿no? Pero yo me imagino así, o sea, la universidad tendría que dar pie a, bueno, tenéis que tener un espacio de divulgación donde además se os remunere y que se haga dentro de la universidad, dentro de la academia. Eso es lo que yo siempre he pensado, ¿no? Y cuando hablo en ponencias y tal, siempre lo planteo, en plan de, yo creo que esto es algo como muy lógico, ¿no? En plan de, ¿por qué tienes que tú fuera de tu horario de trabajo estar, lo que dices tú, peleándote en Twitter o en Instagram, que además son sitios, obviamente, son los dueños de esos sitios, sabemos quiénes son, además están alineados con la extrema derecha, son sitios hipertóxicos, de intereses privados, en fin. Pero bueno, la academia, ¿no? En principio, ¿no? La academia pública, la universidad pública, ¿no? ¿No? También puede generar espacios y Sí, de hecho, en parte los genera, pero quiero decir que lo falta está mucho. generando, ¿no? Y de hecho, de aquí a hace unos años atrás, sí que se hay un interés mayor por la divulgación. Y de hecho se empieza a reconocer el trabajo de divulgación como trabajo académico. Es decir, de hecho, incluso hay, bueno, esto es muy técnico y da igual, un poco igual, pero sí que hay una remuneración posible para, para ese tipo de trabajos, ¿no? Últimamente, pero esto digo, viene de los últimos 5 o 10 años, como mucho, que se está empezando a abrir esa puerta. Y a mí me parece muy bien, a mí me parece muy bien. Que es una parte más del trabajo y que se remunere y tal, y me parece muy bien, sí, sí.
Pues bueno, Alberto, vamos a cortar aquí. Estoy mirando el minutero, 59 y 45 segundos, así que no se puede quejar la gente. No sé si quieres comentar algo más. Bueno, No, bueno, nada, darte las gracias de nuevo por la invitación y que ha sido un placer charlar contigo. ha estado muy bien, por supuesto, tienes la puerta abierta para volver. Seguro que la gente me dice que vuelvas porque ha estado muy bien la charla. Así que nada. Si tú quieres, Alberto, puedo poner tus redes en la descripción del podcast por si alguien te quiere comentar algo. Y si no, te dejamos en el anonimato ya que te busquen por ahí. ¿Vale? Bueno, pues como quieras tú. Si quieres ponlas, pero en fin, bienvenidos la gente maja. Sí, sí, tenemos una comida sana, ¿eh? Si no, no te expondría. Vale. Muy bien, pues venga, nos vemos en el siguiente episodio. Ya sabéis que nos podéis seguir en Instagram, en Twitter, tanto en YouTube también como en Spotify con el nombre de Sociología Inquieta. Podéis comentar lo que os ha parecido, lo que pensáis sobre todo lo que hemos tratado y nos vemos en la próxima. Un saludo.